You know, to be perfectly honest, I don't think either of us are going to want you alive for the things I'm going to do to you. Mientras el tiempo de reproducción de este video transcurre, es decir, mientras escuchas lo que te estoy diciendo en este momento, alguien está cometiendo, o mejor dicho, dentro de sí mismo, satisfaciendo una necesidad descabellada e independiente de toda ley o moral que nos rodee, en algún apartamento, algún hogar tradicional o zona pública, en algún lugar abandonado, alejado de la ciudad o incluso a unos cuantos minutos de donde te encuentras ahora mismo. Y es el caso documentado en The Poughkeepsie Tapes y también situado en Poughkeepsie, una pequeña ciudad en Nueva York, y la persona que encabeza esta serie de sucesos recopilados no tiene nombre, pero lo importante no es eso, sino lo que hizo. Él vivía rentando un domicilio y en cuanto a su relación con la dueña de la vivienda no fue buena. Ella lo consideraba más bien un hombre molesto o problemático, pero lo peor en segundo lugar fue cuando revisaron el estado de su domicilio y encontraron cientos de cintas VHS que eran propiedad de aquel hombre, y con la incógnita de su contenido, al reproducir los cassettes para averiguar de qué se trataba todo aquel montón de material almacenado, vieron tal vez lo más aberrante cometido por un ser humano. Después, legalmente los peritos clasificaron todo aquel material oculto como evidencia y lo llamaron las cintas de Poughkeepsie. Uno de los peritos se llevó una cantidad considerable a su domicilio para revisar lo que aquellas cajas llenas de VHS contenían en sus registros, y el resultado fueron pesadillas tanto de él como de su esposa por aquellas cosas repugnantes filmadas por aquel hombre en los momentos de lucidez de sus trastornos, usando como carnada a sus víctimas. En consecuencia, el perito trató de renunciar al caso y al cabo de un año decidió regresar. El avance fueron indicios en los cortos, es decir, el modus operandi de aquel hombre para con sus víctimas, una organización en los materiales que de alguna forma tenían algún sentido para lo que probablemente era la colección de sus fetiches y pensamientos más enfermos filmados para sus propios fines. Esto gracias a enumeraciones que contenían el exterior de cada cassette. Sin embargo, y no menos importante, en el patio trasero del domicilio encontraron una cantidad considerable de cuerpos enterrados gracias a las similitudes entre su domicilio y algunos de los lugares que mostraba en sus tomas. Según palabras del perito, desde jóvenes hasta adultos, algunos hombres o mujeres, algunos cuerpos que parecían tener algún vínculo familiar o sentimental, y hasta el cuerpo de un bebé, todos con signos de tortura, los respectivos para el día que aquel hombre estuviese teniendo en ese momento. Pero entre todas las tomas filmadas, ya sean desde los fetiches más extraños y suaves hasta los más enfermos y crueles, la personalidad tan explosiva y retorcida de quien estaba detrás de la cámara siempre estaba presente. Like this? Yes. Now pop it. What? Pop it! Gran parte del material allí encontrado fue tan perverso y tipificante que incluso se usó en facultades como material de estudio para que los alumnos reflexionasen si en verdad querían dedicar sus vidas a trabajar con ese tipo de encuentros. Un ejemplo, aquella grabación donde aquel hombre, después de lo que parecía ser un día pesado, conducía por algún vecindario y al ver a una niña indefensa jugando en el patio de su casa, se acerca, la golpea, se la lleva, y al transcurrir las horas mientras los padres de la niña reportan su desaparición y hacen el respectivo procedimiento para que empiece su búsqueda, ella es testigo y víctima de todo el descargo que él tuvo en ese momento. Ella tenía tan solo 8 años. Después de algunos días, encontraron a través de similitudes y los respectivos procesos jurídicos el cuerpo de ella, abandonado, con signos de torturas y de abuso, y el autor intelectual sin respuesta, al menos hasta que encontraron la grabación de aquel hombre como prueba principal. You want to see what it looks like through the camera? No.
Para que usted se dé cuenta de la inteligencia de este señor, porque sí, la inteligencia no es inherente a la ética, ni a la moral, ni a la ley, ni a ningún reglamento. La inteligencia es algo totalmente aparte. En otra de las grabaciones del hombre en cuestión, se encuentra en la orilla de la carretera pidiendo ayuda porque su auto supuestamente se averió. Una pareja en su vehículo se detiene. Posterior a eso, aceptan llevarlo a una gasolinera cercana que él mismo indicó. Lo que la pareja no sabía es que la gasolinera que estaba rumbo a esa dirección estaba cerrada y que la distancia entre el punto de la ubicación donde él fue recogido y la gasolinera era una zona sin paraderos, un bosque alto y frondoso, el lugar perfecto para no ser vistos por alguien que no estuviera conduciendo por ese mismo camino. Y justo a mitad del trayecto, él golpea al joven que conduce el auto sacándolo del camino y después de que el auto queda inmóvil, la mujer copiloto es intoxicada por el hombre. Horas después de estar sedada, despierta con un dolor insoportable en el abdomen. Era la cabeza de su pareja y a la que aquel hombre había cosido con su cuerpo como parte de uno de sus planes para esa ocasión. Esto indica que él planeaba cada acto delictivo que se le pasaba por la cabeza y como garantía a esa teoría desarrollada por los peritos, fue que en otra gasolinera de esa misma zona, una de las grabaciones del local muestra a su persona al lado de su camioneta haciendo señas a la cámara y al descifrar las letras que éste hacía, vincularon las letras de sus gestos con la locación donde posteriormente encontraron los cuerpos quemados de aquella pareja joven que fue filmada hasta sus últimos momentos por él mismo. Es decir, él decía Casa Roja a la cámara, el lugar donde mucho después y sin saber quiénes serían sus víctimas, dejaría sus cuerpos aquel día. Y es curioso cómo cada atrocidad que cometía tenía un posterior y riguroso trabajo fuera de lo común por parte de los especialistas, como aquella vez que grabó el proceso donde cortaba a una mujer en pedazos y fuera de cámaras dejó distintas partes de su cuerpo en zonas alejadas y diferentes, zonas cuyos procedimientos de investigación tardarían una cantidad grande de tiempo en saber que cada parte del cuerpo encontrado definitivamente correspondían a la misma mujer. Una de las peores atrocidades que cometió, si no es que la peor, fue la que gira en torno a Cheryl Dempsey, una joven adolescente con la que él se obsesionó. La vigilaba y grababa día y noche, al salir de su casa, al transcurrir sus horas en la escuela o en cualquier lugar a donde fuera y durante la noche mientras pudiese observarse desde el exterior de su domicilio. Pero no fue sino hasta un día a tardes horas cuando el hombre escuchó a Cheryl decir que sus padres saldrían y que ella había decidido quedarse sola en casa, y llegando el día y momento en el que se encontraba sola, él graba cada instante de lo que pretende hacer. Se aprecia cómo había planeado todo a la perfección. Se introduce a la casa de la joven, entra a su habitación y se da cuenta de que no está sola. Ella había planeado pasar la noche con su novio. Ya en este punto las facultades mentales del hombre detrás de la cámara tal vez presentaban algún deterioro peor que el de antes, y al ver que la mujer con la que estaba obsesionado estaba con alguien más, lo hizo perder el juicio, pero aún así esperó a que los dos estuvieran en un momento con la guardia baja para descargar todo lo que le hizo sentir aquel encuentro inesperado. Primero, se deshizo del novio de Cheryl, cortando su cuerpo de diversas y crueles formas, y segundo, le dio una paliza a Cheryl como si se tratase de un castigo por haberlo traicionado. Este caso destaca por ser de los pocos entre todo el material de aquel hombre en los que existe un hilo que conecta varias grabaciones, es decir, el anteriormente mencionado y mostrado y lo que hizo después con Cheryl una vez que se la llevó inconsciente de su casa aquel día fatal para ella y para sus seres queridos. Y como si no bastara para él, al ver todo el revuelo que el caso de la joven y su novio había ocasionado, no solo se presentó cínicamente al domicilio de la familia, sino que lo grabó y habló con la madre para darle algunas palabras de apoyo. Esto mientras Cheryl se encontraba aún viva, pero con paradero desconocido para la familia. Un paradero que solo él conocía y donde se encontraba depositando todos los días todo lo que seguramente estuvo fantaseando mientras observó durante meses a Cheryl, y mientras la hacía testigo de todos los actos que cometió como si se tratase de una búsqueda de aprobación y admiración de su parte hacia Cheryl. Luego de un tiempo los papeles se invirtieron y la volvió su cómplice, donde ahora ella tenía que encontrar la aprobación de él con los actos garrafales que la obligaba a hacer.
Mientras seguían reproduciendo cassette por cassette en orden y los peritos vinculaban cada hecho con lo que hallaban en las grabaciones, se notaba cómo pasaban los años y cómo él incluso llegó a hacerse pasar por policía durante un tiempo con los civiles y con las falsas revisiones judiciales, cazando solamente a mujeres de la vida galante, creando entre la gente del pueblo el temor y la idea de que existía algún misterioso carnicero del río. Esto porque dejaba los cuerpos de las mujeres en esa zona concreta, junto al río. Cabe aclarar que todo esto mientras seguía con Cheryl bajo su control en el sótano de su casa. Algo curioso y parte de sus jugadas es que empezó a introducir en el cuerpo de las víctimas espermas para que al momento de revisar las causas de los estados de los cuerpos hubiese coincidencias entre los exámenes de ADN y varios objetos sospechosos que fue dejando en las escenas del crimen que también coincidían con las otras pruebas. Y el resultado, un oficial del pueblo llamado James Foley, que fue llevado a juicio inmediatamente y con la presión del enojo del pueblo y de los familiares de las víctimas, el juicio concluyó sentenciando a Foley con pena capital. Cabe aclarar que él siempre se confesó inocente hasta la ejecución de su sentencia. A los días, uno de los oficiales encargados de llevar el caso recibió un correo de aquel hombre con un mapa impreso y con una ubicación indicada. Era un cuerpo más y señal de que Foley siempre fue inocente. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Que Foley, bajo el supuesto de los peritos, asistió a una clínica de fertilidad hace un tiempo, lugar de donde aquel hombre misterioso tomó las muestras para las escenas del crimen y a su vez, con las grabaciones donde el hombre se hacía pasar por policía, aumentaba los rumores para terminar de acreditar en el inconsciente del pueblo y en los rumores de que el carnicero del río sí era un policía. Esto le daría peso a la hora de estar frente al juez. El caso se abrió de nuevo y la resolución terminó por declarar a Foley como inocente, una noticia que sucedió y que se publicó a la par que la de aquel día del 11S y misma razón por la que se minimizó y que para los ojos del pueblo no tuvo mayor relevancia ni cambió en su sentencia. A través de las investigaciones del mapa recibido, determinaron el origen de su impresión y página web, así como la ubicación de su descarga y desde dónde fue que el correo fue enviado al oficial, llegando así al domicilio de aquel hombre y justo al inicio de este video, donde encuentran, como lo escuchaste al principio, lo peor en segundo lugar, las cintas de VHS y en primer lugar, un cajón donde encontraron, después de años, a Cheryl, con vida y vestida por aquel hombre. Sin embargo, ya no era ella. Durante años fue quemada, cortada, perdió varias partes de su cuerpo como dientes o huesos rotos y expuesta a múltiples traumas psicológicos que la llevaron a perderse de ella misma por completo, y esos fueron los diagnósticos más leves. Había incluso desarrollado el síndrome de Estocolmo, en el que la víctima privada de su libertad se vuelve dependiente emocional y psicológica de quien la priva. Semanas después, en casa de sus padres, decidió privarse de la vida ella sola. Pero allí no terminó todo, porque las noticias de la televisión se encargaron de revivir al carnicero del río una última vez cuando reportaron que el cuerpo de Cheryl había sido robado de su tumba en el cementerio. Nunca se supo ningún dato personal de aquel hombre. De las cosas a destacar, se podría decir que en sus filmaciones encontradas faltaban 27 cassettes y en el lugar de la tumba de Cheryl había dejado uno más, pero nunca salió a la luz, y de sus datos personales ni hablar. Incluso cuando él llegó a salir en sus propios metrajes, lo hacía con máscaras que ocultaban lo que tal vez ni él mismo quería ver: culpa, miedo, o tal vez era una fijación propia con el teatro o el cine, y por ello las filmaciones y los vestuarios a sus víctimas. Nunca lo sabremos. Y es así como finaliza The Poughkeepsie Tapes, una película del año 2007 con reseñas bastante diferentes y en su mayoría críticas negativas sobre la misma, pero que me hacen dudar de mi capacidad crítica, porque sinceramente a mí me encantó y estoy seguro de que la volvería a ver porque creo que encontraría cosas que no vi en esta primera vista. Estuve investigando y hay foros donde hacen incluso teorías sobre la narrativa de la película, y la más curiosa que leí dice que es el mismo hombre misterioso
misterioso quien hace el documental con los investigadores, pero ya descubrirlo por terceros sería hacer trampa. Al menos para mí, la magia de las películas son las experiencias individuales que tenemos con el cine. Leí hasta que el mismo autor intelectual de todos los crímenes se llamaba finalmente Edward Carver, pero son cosas que no recuerdo haber escuchado o visto durante la película. Así que para bautizar este canal que me acabo de hacer y para hacer honor a su nombre, El Archivero, es para mí un honor iniciar este proyecto acomodando como primer archivo en el canal esta película que para mí es un 9 de 10, sinceramente, y eso porque tengo ese ruido que me genera la idea de no haberla visto en su totalidad, en el sentido de no cubrir todos los aspectos técnicos que podría considerar con la mente fría, pero igual no me considero un experto en nada más que en alguien que comparte lo que siente como simple espectador al ver este trabajo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, una disculpa lo mal narrado y espero que te sumes a esta idea que tengo y que espero seguir y no dejar en el aire como cosa perdida.